Es una serie nueva este domingo. Vamos a estar durante cerca de 6 meses a 8 meses estudiando acerca de la reforma en la Iglesia. La Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, como un cuerpo vivo que es, está sujeta a cambios, fluctuaciones e influencias. Por eso la necesidad de la reforma en la Iglesia. Vamos a pedir la ayuda de nuestro Dios y Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificamos tu nombre como lo hemos hecho en esta mañana, acercándonos a ti por medio de la fe, Señor, y por medio de los méritos en nuestro Señor Jesucristo para alabarte y adorarte, para reconocer que tú eres nuestro Dios y nuestro Creador y que de ti, Señor, respiramos, vivimos, Señor, y recibimos de ti todo lo bueno, Señor, que tienes para tu pueblo. En esta mañana rogamos, Señor, tu gracia para poder predicar como es de tu agrado, Señor, y como ha de hacerse. Y gracia también, Señor, para los hermanos y amigos que están entre nosotros para que puedan escuchar. Señor, que tu Espíritu abra el oído, Señor, nuestro entendimiento y también nuestros corazones, Señor, tú los dispongas para poder recibir tu palabra y que ésta dé fruto, Señor, en nuestra vida de piedad, en nuestros hogares, en la iglesia, en nuestros trabajos, en nuestro entorno. Bendícenos, Señor, con tu presencia, derramando tus bendiciones sobre nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Decía, hermanos y amigos, que la Iglesia del Señor Jesucristo, como cuerpo vivo que es, está sujeta a cambios, a fluctuaciones, a influencias. Lo mismo pasa con nuestros cuerpos. Nuestro cuerpo está expuesto a enfermedades, porque nuestro cuerpo posee partes débiles en nosotros y esas partes son más propensas a males, todo lo cual nos hace propensos a caer enfermos, perder las fuerzas que nos impiden hacer nuestras funciones. Sin embargo, luego del reposo y el tratamiento adecuado, nuestros cuerpos pueden recuperar sus fuerzas y funciones ordinarias. Algo de esto vemos en el pueblo de Dios. A lo largo tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ya fuera por causa del entorno donde se desenvuelven, por los compromisos con este mundo o por un proceso de deterioro interior en sus miembros o en sus líderes, la Iglesia comienza a abandonar sus fundamentos, a dejar la doctrina del Evangelio. La Iglesia empieza a adorar de otra forma diferente y asimilar las costumbres, ideas y prácticas del mundo en el medio del cual vive la Iglesia. ¿Qué es lo que produce esto? Lo que produce es que la Iglesia decaiga, abandone a Cristo y de esa forma, hermanos, pierde su identidad, la Iglesia, como cuerpo vivo. Y deja de hacer su función en este mundo. ¿Y cuál es la función que tiene la Iglesia? Sostener la verdad de Cristo y proclamar su verdad. Manifestar a Cristo en este mundo. Tales situaciones hacen necesario una reforma, una intervención de misericordia de parte de Dios, que por medio de ciertos instrumentos el Señor detenga ese proceso de deterioro, volviendo de nuevo a sus fundamentos de la verdad del Evangelio, la obediencia al Señor Jesús y la adoración bíblica. Es una de las grandes necesidades que a lo largo de la historia ha tenido siempre el pueblo de Dios, la cual está recogido tanto en el texto sagrado del relato bíblico como después también nos cuentan los anales de la historia de la Iglesia, la historia de la Iglesia a lo largo de este mundo. Esta es una obra de Dios que realiza a través de hombres a quienes Dios da luz en un momento determinado, para ver lo que está pasando en la Iglesia. Y les pone peso y celo en su alma. Les concede la sabiduría, todo lo cual les lleva a preguntar por los antiguos caminos, para frenar ese camino de decadencia y hacer regresar al pueblo a las viejas sendas antiguas,
no a las nuevas, no a lo que está de moda hoy en día, sino a las sendas antiguas, donde es restaurada la fidelidad a la Iglesia, a la fidelidad del Señor, Salvador Jesucristo nuestro. Miremos cómo las Escrituras, hermanos, muestran el peligro del deterioro espiritual y el abandono de Cristo al que constantemente está expuesta la Iglesia. Y cómo la reforma en la Iglesia ha sido la respuesta del cielo de parte de Dios, que ésta necesita para no sumergirse en la apostasía y así perder su identidad en este mundo. Esta reforma en la Iglesia no es un mero cambio exterior, no es cambiar de peinado, no es teñirte el pelo de una manera diferente, no es un cambio en tu forma de vestir. La reforma de la Iglesia ha sido un proceso profundo y doloroso, en el cual se ha tenido que arrancar y desarraigar desvíos doctrinales y de conducta, a fin de volver a la pureza y sinceridad del Evangelio, volver a clavar y levantar la bandera de la verdad que señala que ahí el Señor Jesucristo reina por su palabra. No lo que el hombre piense, no lo que diga el mundo y sus compromisos, o las propias ideas de ciertos hombres, o el placer de cada uno, lo que a cada uno le guste. La reforma en la Iglesia es la reforma de detener a la Iglesia en el proceso de apostasía, de negación del Evangelio y abandono del Señor para poder permanecer como Iglesia de Jesucristo. A modo de introducción hoy, hermanos, vamos a hoy echar un vistazo general y rápido a una de estas reformas ocurridas en el Antiguo Testamento a finales del siglo VII a.C. Reforma que el Espíritu de Dios ha querido registrar en el texto sagrado a fin de servirnos de referencia, ejemplo y enseñanza para nosotros. Cómo el proceso de apostasía fue detenido por un tiempo por medio de unos instrumentos usados por Dios. Este vistazo nos ayudará a entrar en contacto con los diferentes elementos que entran en juego en la reforma espiritual en la Iglesia, los cuales en las semanas sucesivas podremos mirar más tranquilamente. Corría el año 640 a.C., cuando en Jerusalén el pueblo puso a un príncipe que todavía era un niño de 8 años en el trono como rey. Abran sus Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 21. Seguramente ya saben quién es. Es el rey Josías. Este era el heredero. Su padre, el rey Amón, había sido asesinado en el segundo año de su reinado por alguno de sus siervos. Eso lo leemos en el capítulo 21, versículo 19. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Aruz, de Jotba. Y en el versículo 23, y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. 2 años estuvo reinando este rey. El pueblo de la tierra quiso vengar este asesinato y después sentaron a su joven heredero, Josías. Eso lo vemos en el versículo 24. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías su hijo. Este jovencito quedó entonces a cargo de su madre. Eso lo vemos en el capítulo 22, versículo 1. Su madre se llamaba Gedida, que según la costumbre asumiría la responsabilidad del cuidado y preparación del rey niño. Dice así: cuando Josías comenzó a reinar, capítulo 22, versículo 1, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía, de Boscat.
Un punto a destacar aquí, hermanos, y a tener en cuenta, es esta madre que pudo asumir el papel de querer influir seria y profundamente en su hijo, para lo cual se entregaría a esta tarea. Y por este esfuerzo serio y profundo, apareció unos años más tarde en su hijo el fruto de una verdadera búsqueda de Dios. Josías, aunque fuese oficialmente el rey, no gobernaba. Era un grupo de consejeros o ministros que asumían el papel del gobierno del país, que ese rey pudiera coger las riendas en unos pocos años. En Segunda de Crónicas, vayamos allí un momento, Crónicas 34, vamos a ver cómo este adolescente busca a Dios. Ahí nos dice en el versículo 3, a los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar a Dios, al Dios de su padre David. Pasaron 8 años. Y este adolescente de 16 años aproximadamente estaba buscando a Dios. Esto era rarísimo ver eso en ese tiempo. Buscar, la palabra buscar aquí es un término que quiere decir indagar, averiguar, preguntar con interés acerca de algo, escudriñar, investigar, estudiar. Este buscar es lo que Dios ha mandado a todos los hombres, lo que tenemos que hacer para encontrar a Dios. En 2 de Crónicas 15:2 dice así: Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Y en Hechos capítulo 17, 26, versículo 26-27, ese discurso de Pablo en Atenas, dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. En 1 de Crónicas 28, en la segunda parte del versículo 9, dice: porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Esta es la manera de acercarse a Dios. Si no se hace, es que se le da de lado. No hay término medio. Si no se busca a Dios, es que se le ha dado de lado. Esta actividad de buscar a Dios, lo que hizo este adolescente, consiste en indagar, investigar, a través de los medios que Dios nos ha dado para saber quién es Dios. ¿Qué dice Dios de mí? Para conocer qué es lo que debo de hacer para complacerle, porque Él es mi creador. Esa es la forma de recibir la gracia, la ayuda y auxilio que necesito de Dios. En Salmo 34, versículo 4 y 6, David dijo: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. David estaba experimentado en una comunión íntima con Dios. Él sabía lo que era buscar a Dios. Buscar era orar, usar los medios que Dios ha establecido para recibir la respuesta y la fuerza de Dios. Así leer las Escrituras,
meditar en ellas, orar a Dios, escuchar la predicación del Evangelio, pedir el consejo de hombres y mujeres sabias en los caminos de Dios. Estos son los medios ordenados y dados por Dios para buscar al Dios del cielo y recibir su favor y bendición. Y notar el matiz en el capítulo 34, versículo 3, en referencia a Dios. Según Josías buscaba al Dios creador, al Dios que había sacado a Israel de Egipto, pero en referencia, y fíjese el detalle, el matiz, a su padre David. Comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Es decir, podíamos pensar que tenía David como referencia. La lectura de los salmos de David, los relatos de su vida recogidos en 1 y 2 de Samuel, meditando este adolescente en las luchas de este rey que fue padre de su padre, de su padre, de su padre, considerando sus conflictos y aflicciones, su fe, su corazón para Dios, el corazón que tenía David para Dios, considerando su vida, sus proezas, su dependencia de Dios, su fortaleza, sus luchas. Josías quería seguir los pasos de David. Quería abrazar a Dios como lo había hecho David, su padre, servirle, confiar en Él, de la misma manera que había estado leyendo y aprendiendo cómo lo hizo David. David estuvo sentado en ese mismo trono para gobernar ese mismo pueblo hacía casi 400 años. Pues ese rey fue su mejor referencia para este joven llamado Josías. Y considerar también el versículo 2 de este capítulo. Nos dice, este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Así fue conocido este rey Josías. Dios le concedió caminar por esa senda los días de su vida, fijó tal cosa en su corazón siendo un adolescente, y por todas las generaciones así será conocido, admirado e imitado. Y perseveró en esta búsqueda 4 años, y ya con 20 años de edad llevaba en el trono 12 años, 20 años. Esa búsqueda se encontró lo que ocurría en su reino. Fue consciente de la situación espiritual tan lamentable que reinaba, a la que tanto su padre como su abuelo Manasés habían contribuido. Estos habían arruinado espiritualmente al país, conducido a una verdadera apostasía. Su padre no lo podía haber hecho peor, aunque solo estuvo 2 años, gracias a Dios. Pero en su reino, la mundanalidad, la idolatría, la sensualidad imperaba en el corazón de la mayoría del pueblo. Su abuelo Manasés, en el capítulo 33, versículo 2, vemos que se zambulló de cabeza en la idolatría pagana y llegó a realizar sacrificios humanos. Incluso ofreció a sus hijos a los demonios. Versículo 6 lo podemos ver. Nos dice así, pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinón y además observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Promovió el espiritismo, la adivinación, la consulta a los muertos, esa clase de prácticas que Dios abomina y les había dicho que de ninguna manera lo hicieran. En el versículo 7 del capítulo 33 utilizó el templo de Salomón para poner allí figuras de los ídolos paganos. Nos relata también en Segunda de Reyes, capítulo 21, nos relata que además abusó e hizo violencia sobre muchos justos, persiguió al pueblo de Dios.
Y después de hacer tanto mal, se volvió en algo de estos horrores y se humilló. Nos lo dice en el versículo 12 y 13 del capítulo 33. Y trató de reparar algunas cosas. Lo vemos en el versículo 15, 16. Pero en 2 de Crónicas 32, 9, este rey había apartado el corazón de los hombres de Dios y había abierto la puerta a perversidades más negras que los pueblos que antaño moraron en esas tierras. Y desenfrenado el pueblo, cuando Dios envió profetas a hablar a Manasés, no solo no quiso escuchar Manasés, tampoco el pueblo quiso escuchar al Señor. Nos lo dice en el capítulo 33, versículo 10. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. No quisieron escuchar. Su hijo Amón, padre de Josías, siguió sus pesadas y en su corta vida trajo aún más, pues se nos indica que toda esa mundanalidad, desenfreno e idolatría no solo siguió, sino incluso se incrementó aún más. Nunca se humilló, es lo que nos dice aquí en el capítulo 33, versículo 23. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. Y en el versículo 23 dice, pero nunca se humilló delante de Jehová. Nunca se humilló. Bajo su reinado, ese pueblo tenía más medios y libertad para negar a Dios y entregar su corazón a cuanto él aborrecía y abominaba. Este era el mundo donde nació Josías y donde se desarrolló. Un mundo más corrupto y corrompido que aquellos pueblos que Dios había echado de esas tierras. Y ese niño estaba en el palacio, donde se promovía toda la corrupción y rechazo de Dios. El mismo centro donde se elaboraba la apostasía que se vivía en todo el pueblo. Y en medio de todo este lodo y suciedad, ese adolescente comenzó a buscar a Dios. ¿Pero cómo? Pues la madre jugaría aquí un papel fundamental, muy importante. Le habría enseñado y recordado la historia de David, y su fe y su temor de Dios, sus proezas, y le habría exhortado a su hijo a imitar su conducta para seguir a Dios. En el año 628 a.C., teniendo 20 años de edad Josías, cuando comenzó a asumir las responsabilidades de gobierno sobre su trono, se levantó y dijo, esto no puede seguir así. No bajo mi reino. No se puede pervertir el camino de Dios de esa manera, con esa idolatría y desenfreno. Y en el capítulo 34 que estamos viendo desde la segunda parte del versículo 3 al 7, Josías empieza a hacer la limpieza idolátrica sobre Judá y Jerusalén. Dice así: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y ahí vemos que este adolescente empezó a derribar todos los altares, los lugares altos, donde el pueblo adoraba paganamente. Despedazó también las imágenes de acera. Quemó los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y Jerusalén. Y en el versículo 7 nos dice que cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos, volvió de nuevo a Jerusalén. Lo que empezó en el corazón de este adolescente, buscando a Dios en verdad y sinceramente, continuó luego en toda la esfera donde él tenía influencia.
y responsabilidad siendo rey. Y estando en el trono 18 años, a los 26 años de edad, aplicó la reforma en el templo. Eso lo vemos en el versículo 8. Para prepararlo para la adoración al Dios del cielo, y los encargados de esta reparación encontraron el libro de la ley. Podría ser, hermanos, quizás la copia del libro de Deuteronomio, que en el capítulo 31, 24 al 26, Moisés dijo que debía ser puesto en el arca del pacto, que estaría en el templo. Josías, por supuesto, conocía otras partes de las Escrituras y había oído párrafos de la ley leídos por los sacerdotes, pero ahora hallan todo el libro. Y es muy probable que nunca había estado expuesto a toda su lectura. Cuando Josías lo leyó, se enteró que estaban bajo la ira de Dios por su desobediencia. Deuteronomio 28 describe precisamente esto, las consecuencias de la desobediencia. Y con esta realidad delante envió a consultar a algún profeta, a ver qué les decía Dios. Entonces fueron a buscar a una profetisa que se llamaba Hulda, que vivía en Jerusalén. Y Dios por medio de ella le confirmó que ciertamente esa era su situación con Dios. Y esto lo leemos en el capítulo 34, versículos del 23 al 25. Y ella le respondió: Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Ya el verdugo estaba en camino. Todas las maldiciones de ese libro que habían leído ya venían sobre esa ciudad y sus moradores. La ira de Dios, por cuanto le habían dejado, lo habían abandonado. Sin embargo, en el versículo del 26 al 28, para este rey había misericordia de parte de Dios por haberse humillado. Y Hulda les mandó a estos mensajeros que le dijeran así al rey de Judá: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oísteis las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios, al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. El rey entonces mandó llamar a todo el mundo en su reino. Lo vemos en el versículo 29 y 30. Los reunió para oír la lectura del libro de la ley y estableció un firme compromiso con un juramento solemne, un pacto para cumplir cuantas cosas Dios había mandado en el libro de la ley. Lo vemos en el 31 y 32. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y así aquel que fue niño, ahora era ese joven de 26 años, que llevó a todo este pueblo a una reforma, para dejar la vida de idolatría y de placer, para adorar a Dios, con un firme propósito de obedecer su voluntad según las Escrituras. Lo que sabemos de este rey es que murió joven, a los 39 años de edad.
En el capítulo 35, del 20 al 24, nos cuenta que se metió en una batalla contra Egipto que no era la suya. Dios no la había llamado a esa batalla. Nadie le había dicho que tenía que luchar contra el rey Necao. Y encontró la muerte. 39 años. De esta manera, este hombre, con un corazón para Dios, que le buscó en verdad, que se entregó y fue de bien para todos, su vida ciertamente acabó joven. Nos dice en el versículo 25 del capítulo 35 que Jeremías, que era contemporáneo de él, lamentó su muerte. Y cuando ocurrió esto, morir este rey, después las maldiciones anunciadas en el libro de la ley comenzaron a llegar. Primero de mano de los egipcios y luego de Babilonia, para acabar con la destrucción del templo, de Jerusalén y la deportación de sus habitantes a Babilonia. Les dije que esto era una introducción. Nos vamos a meter de lleno en las sucesivas semanas, pero es que es necesario esto. A lo mejor hay mucha historia y no les gusta la historia, pero es necesario saber el contexto de todo esto. Echando un vistazo a todo lo que hemos observado ahora, a esta reforma, ¿qué podemos encontrar? Así, en rasgos generales. Pues primeramente, hermanos, la realidad y el peligro de la apostasía en el pueblo de Dios. Eso es una realidad. Es una realidad. El papel fundamental de un corazón para buscar a Dios. De que le busque sinceramente. Que vea la necesidad que tiene esa persona y lo que hay alrededor de él. El poder oír y responder a la palabra de Dios. No es solamente saber que algo está mal. Eso está bien, en cierta manera. Pero no es solamente quedarte en saber que algo está mal. El poder oír y responder a la palabra de Dios. Cómo hay que tomar medidas serias y a veces dolorosas para poder obedecer a Dios. Para limpiar, cortar y acabar con el mal. A modo de conclusión, a la luz de este relato, resaltemos unas exhortaciones y enseñanzas para nosotros. Primero, esta madre, Gedida, nos recuerda la importancia que los padres tienen para criar a sus hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor, según Efesios 6:4. Entregarse continua y constantemente a enseñarles las verdades de Jesucristo, sus doctrinas y sus mandatos. Porque lo que hizo este chico cuando tenía 16 años, suponemos que es a lo que se dedicó su madre. Es fruto a esa dedicación por parte de la madre que asumió la máxima responsabilidad para poder criar a ese hijo. Seguramente sería ella quien le dijo: hijo, te voy a contar la historia de un rey como tú que se sentó en ese trono en el cual tú estás sentado. Hace muchos años, el padre del padre del padre de tu abuelo se llamaba David. Él era jovencito y un día, cuidando el ganado de su padre, llegó el profeta Samuel a su casa y así esta madre le mostraría a este niño la vida y la piedad del Dios de David, con toda paciencia y doctrina, e insistiendo y apelando a la conciencia de este muchacho, para que recordara y obedeciera. Esa mujer tenía las cosas muy difíciles. Ese reino era un reino apóstata. Y ese palacio donde vivía esta mujer y este niño era el centro donde se fomentaba toda esa mundanalidad e idolatría. Pero esa madre sola, con la palabra de Dios, se puso a trabajar en el corazón de su hijo, siendo todo hostil a su alrededor. Así como la madre y la abuela de Timoteo.
que le enseñaron las Escrituras también. Esta mujer gedida no tenía un marido que la ayudase. Antes podríamos pensar que mejor que no estuviese, por el camino tan perverso que llevó. No hubiera sido una ayuda, sino un problema más. Pero esa mujer podría ser como esas que habla Proverbios 31, acerca del carácter de la mujer piadosa. Dice así: fuerza y honor son su vestidura, y se ríe por lo venir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa. La mujer piadosa. Mujeres que dan dirección y enseñanza a sus hijos de los principios del Evangelio. Mujeres que están solas para criar a sus hijos y están en medio de un mundo hostil. Aquí hay una de ellas. Lo estamos contemplando en esta mañana. Y lo que Dios hizo con su trabajo secreto y realizado en la sombra, donde apenas nadie veía. Así que es para las madres que tienen la responsabilidad de criar a sus hijos, que están solas, no desfallezcan. Aquí tienen un ejemplo de una mujer que estaba sola. Y que perseveren, porque si lo hacen verán el fruto. Como Dios hizo con su hijo, y luego su hijo con todo su pueblo, y aún hoy, pues este relato de Josías ha sido aliento e inspiración para muchos a lo largo de la historia de la Iglesia. Y lo será también para nosotros en el día de hoy y en lo sucesivo. Padres, yo soy consciente de la ardua tarea de criar a sus hijos. No es fácil, pero han de tomarse en serio las Sagradas Escrituras y aplicarlas a sus hijos. Hagan con ellos todo cuanto Dios dice que tienen que hacer. Pregúntense y cuestiónense a sí mismos, no si recuerdan lo que Dios dice al respecto. No es eso, sino si ustedes están tratando a sus hijos como Dios dice que les deben de tratar. O por el contrario, siguen con su corazón en ello, pero también según la carne. Esto es, haciendo según la opinión de la gente, el espíritu de la época o lo que tú piensas que es lo mejor. Este niño tenía el mundo y su gloria en sus manos. Todos los placeres ante sí. Pero en lugar de eso buscó a Dios. Y su madre le ayudó a ello. Su madre le enseñó a decir que no a los placeres del mundo, no a los ídolos de este mundo. Le enseñó a negarse a sí mismo para buscar el bien de otros. Esta madre le ayudó a amar la verdad y ser celoso de ella. Padres, ¿están haciendo con sus hijos lo que Dios dice en su palabra que ustedes tienen que hacer? ¿Ustedes están obedeciendo al Señor en eso? ¿O más bien la norma que siguen es otra? Dicen que sí a Dios, pero también dicen a lo que su corazón dice, porque hay mucho en juego. Joven, Josías tenía 16 años y ya comenzó a buscar a Dios. Oía con respeto y aprecio a su madre. Yo espero que tú, siendo joven, aprecies a tu madre, escuches los consejos de tu padre y de tu madre, que medites, que consideres la instrucción de tus padres, como dice Proverbios 1, capítulo 1, versículo 8, y tal cosa que se traduzca en un hambre de Dios. Este joven oía así a su madre. Y porque oía así a su madre, eso se tradujo en un hambre de Dios, en un deseo de conocer más a Dios, de imitar a David.
en una necesidad de sus bendiciones y gracias espirituales. Guardaba aprecio a su madre, y eso le permitía oírla con buena disposición, lo cual por la gracia de Dios se tradujo, a medida que crecía este joven, en un anhelo de buscar a Dios. Joven, ¿tienes tú hambre de Dios? ¿Tienes deseos fervientes de conocerle más? ¿Te has quedado alguna vez asombrado de la gloria de Dios revelada en las Escrituras? ¿Te has quedado maravillado de su carácter, de sus obras, de su naturaleza? Hermanos, ¿tú qué buscas? ¿Qué estás buscando? ¿Buscas los placeres y diversiones de este mundo? ¿Buscas que la gente de este mundo te admire por tu cuerpo que tienes, por las cosas que tienes, por tu ropa, por tu sabiduría, por tu inteligencia? ¿Buscas la gloria de este mundo? Josías buscó a Dios y lo encontró. Conoció la bienaventuranza de estar con Dios. Pudo ayudar a muchos a salir de las tinieblas y que cuidaran sus almas. Aliviaría así las cargas de la vida de muchos, llevándolos a confiar en Dios. ¿Y ahora dónde está Josías? Aquellos que buscan otra cosa en su vida, ¿qué harás en la vida? ¿Eres de bien, de ejemplo para otros? ¿Estás buscando a Dios? Ese jovencito es ejemplo para todos nosotros. Este jovencito está rodeado de dinero, poder, mujeres y todas las cosas que el mundo puede brindar a cualquiera de nosotros. Pero supo mirar todas estas cosas a través de las enseñanzas de su madre y no a través de las apariencias que éstas tienen. Y dijo, yo voy a buscar a Dios. Yo voy a buscar a Dios. No cayó en la trampa de este mundo, porque hizo caso del consejo de la palabra de Dios y del buen consejo y enseñanza de su madre. Y así preservó su alma y preservó el alma de muchos en aquel tiempo. Si tú estás sin Cristo en esta mañana aquí, si tú tienes en poco el consejo de la palabra de Dios, es que has caído de la trampa en este mundo. Este joven murió pronto, a los 39 años de edad, pero fue una vida muy provechosa. Y hoy, después de más de 2600 años, estamos recordándolo en esta mañana y tomándolo como referencia para nosotros mismos. Pero si tú estás sin Cristo y tú tienes en poco el consejo de la palabra de Dios, ¿tu vida de qué será referencia? ¿De qué se hablará de ti cuando acabes en este mundo? Este joven buscó a Dios y lo encontró, y con él encontró todas las cosas. Y tú que buscas otra cosa, mira lo que vas a encontrar: el perderlo todo. Pues Cristo dijo, ¿de qué vale ganar el mundo entero y perder el alma? Si Cristo el Salvador te está apelando por su gracia para que le busques, no seas necio, no te defiendas, no lo resistas. ¿Por qué perder tu vida? ¿Por qué usar los años que Dios te dé para asegurar tu condenación? Si Cristo te dice que le busques. Conoce cómo es el corazón, y esto es para todos nosotros, cómo es el corazón del hombre, de retorcido y de dañino, que rechaza la tierna compasión de Cristo, que dijo, si tú me buscares, me hallarás. Me hallarás. Si es ese tu corazón, confirmas la veracidad de las palabras de Jesucristo, cuando Él dijo, os es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Yo no me asombro de que tengas un corazón retorcido de esta manera, que desprecies la gracia del Dios vivo y verdadero. Pues yo tuve en el pasado un corazón como el tuyo. Solo te estoy exponiendo delante de ti
¿Cómo es tu corazón si desprecias lo que está disponible para ti en este día? ¿Qué tiene que hacer el hombre que tiene un corazón así? Lo que hizo este rey. Buscar a Dios. Escudriñar. Investigar. Estudiar. Usar los medios que Dios ha dado a los hombres. Orar al Señor. Leer su palabra. Meditar. Exponerse a la predicación del Evangelio. Pedir consejo a otros. Apartarse de sus pecados. Pues la Escritura dice que si confiesas tus pecados y te apartas, alcanzarás misericordia. Y eso es algo que nosotros experimentamos todos los días, como creyentes. Fíjese que Dios dio mandamientos a los ancianos de cada ciudad que limpiaran los caminos y quitaran todo obstáculo para que el hombre inocente que había matado a otro hombre sin intención pudiera huir del vengador de sangre a la ciudad de refugio más cercana. De igual manera, quita todo estorbo, todo lo que obstaculice tu búsqueda de Dios, ya sean cosas, hábitos o incluso personas. Si te humillas de corazón, Dios oirá tus oraciones y te responderá. Estoy convencido que lo hará, porque Él lo ha dicho. Hermanos, para concluir, la Iglesia necesita una reforma. Precisa mantenerse en ese espíritu. ¿Por qué? Porque si no, el proceso de deterioro comienza y el camino hacia la apostasía empieza a darse. No obstante, ¿dónde y cómo comienza la reforma? ¿Sabes dónde? En hombres y mujeres y en jóvenes que buscan a Dios verdaderamente. Ahí empieza la reforma. En hombres, mujeres y jóvenes que buscan a Dios. Si no hay hombres que busquen a Dios, no hay reforma. No la hay. Podrá haber cambios de actividades, variación de programas, pero no la reforma espiritual que necesita la Iglesia. Hermanos, ¿buscan la gracia de Dios como Cristo ha dicho que se debe de buscar? Mateo 6:33 dice, Señor Jesucristo, buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y qué es buscar el reino de Dios? Es buscar su palabra, su sabiduría, su ayuda, su poder, como lo más necesario. Recuerda que aún sobre la comida y el vestido, el Señor dijo, no te afanes. Pero sobre esto, Cristo dijo, búscalo primeramente. Esto es lo más importante. Buscar la palabra de Dios, su sabiduría, su ayuda, su poder, como lo más necesario, lo primero. ¿Buscas tú estas cosas? Si no la hemos buscado, busquémoslas. Con perseverancia, con toda diligencia. Y esto es lo que debemos mirar si está en nuestro corazón, para asegurarnos que formamos parte y colaboramos en esa reforma espiritual que la Iglesia debe de mantener para guardarnos de la apostasía en sus muchas formas. La próxima semana volveremos de nuevo a Josías para contrastar el corazón de este rey y el corazón que imperaba en este pueblo. Y veremos también cómo prepararnos y buscar de quién es la reforma espiritual en la Iglesia. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar.